Buen día, funcionarios externos a la Universidad Pedagógica, a los profesores de la Universidad Pedagógica y a los compañeros de curso. Pues esta es mi propuesta, atendiendo a los requerimientos para la dinámica de hoy. Pues vamos con qué pasó con los saberes escolares en pandemia. Entonces, desde la mirada de los docentes, pues básicamente nos tocó adaptarnos a adaptar los ambientes de aprendizaje o los contenidos, las temáticas y demás, pues al aprendizaje en línea. Reducir los contenidos para los conceptos claves, que eso es muy importante pues, para las personas que tenemos alguna experiencia en la formación en línea o los que, digamos, habíamos trabajado al respecto. Pero fue bastante complejo para los profesores que no lo habían hecho. Y pues el cierre de la brecha digital para profesores, porque hay profesores pues que no manejaban este tipo de tecnologías. Entonces sí fue complejo para muchas personas, para muchos compañeros docentes. ¿Qué pasó con los saberes escolares en pandemia? Pues para los estudiantes, pues básicamente que tuvieron que aprender de manera más independiente. Eh, Algunos tuvieron recursos, otros se limitaron a tablets o celulares, los que tenían, y finalmente aquellos que les tocó por medio de guías. Y infortunadamente algunos que no tuvieron ningún contacto con este tipo de, de material, bien sea de tipo digital o de tipo impreso. Entonces, pues digamos que esa fue la realidad. Menos tiempo de clase significó más tiempo libre. Algunos tuvieron que, a los que ya tenían hábitos de estudio y tenían un sitio de donde elaborar sus actividades, pues básicamente no tuvieron ningún problema, pero los otros, pues algunos por las limitantes, les tocó reorganizar eso o otros abandonar definitivamente el plan de estudio por las circunstancias. Lo mismo, hay estudiantes que manejaban, pues, digamos, los medios de comunicación, pero otros que definitivamente no tenían ninguna capacitación en ello. ¿Qué pasó con los saberes escolares en pandemia? Pues mira, los padres o cuidadores asumieron la labor del proceso de enseñanza, ¿sí? Y aprendizaje, porque algunos aprendieron también de forma remota. eh, También tuvieron que volverse un poquito más flexibles a los cambios de estudio continuos o a la forma de enseñanza, porque se iban reajustando sobre la marcha. Y lo mismo, la brecha digital para algunos fue compleja, para algunos imposible, a otros pues se les facilitó, y lo más importante pues tenían que, les tocó aprender a lidiar con la ansiedad y el estrés de la incertidumbre que generó la pandemia en niños, adolescentes y adultos, porque hay padres de familia pues que también les sucedió lo mismo con los estudiantes que están en la universidad. Finalmente, pues una mirada desde lo macro, desde afuera. Entonces pues ahorita el 9 pues, septiembre, sí, el 21 de septiembre del 2022, pues hubo una cumbre de educación, de líderes de la educación, y se sacaron cifras ya oficiales de lo que había sucedido. Entonces se habló de un término que se llama el quintil, que es un término de economía en el cual se divide una población en 5 partes, y de acuerdo al comportamiento que tuvo cada una de esas partes, desde la más pobre hasta los que tienen más riqueza, cómo fue afectado en este caso, pues cómo fue el aprendizaje en pandemia. Entonces, las cifras son aterradoras, ¿no? Dice que el quintil más pobre tuvo una pérdida de aprendizaje del 95% y el quintil más rico del 50%. Entonces, digamos, sí o sí todos llevaron del bulto. Pues lógico que los pobres, pues, es prácticamente un desfase total. La cumbre de líderes de educación, entonces, básicamente dicen que se perdieron 7,7 años de aprendizaje. Es una cifra del Banco Mundial. La UNICEF dice que fueron 10, pero bueno, digamos, no vamos a pelear con eso. ¿De qué manera la propuesta presenta la organización y selección de la evaluación de los saberes? Pues con base en todo lo anterior,
pues el objetivo es realinear la metodología de enseñanza desde el área de tecnología, que es el área que pues tengo a mi cargo en el colegio Hernando Durán Luzán, en la jornada de la mañana, jornada única. Y pues básicamente lo que recalco es que pues, aprovechar lo bueno sin olvidar lo malo en el término de educar en la incertidumbre, que básicamente nos dice que debemos enfocarnos en enseñar habilidades socioemocionales, entonces capacidad de trabajo en equipo, de empatía, resiliencia emocional y digamos en conjunto una cantidad de cosas pues, que ayudan a solucionar los problemas como sociedad. Específicamente, pues la recogí en estas dos habilidades que bien trabajadas se convierten en competencias, ¿no? Que es la capacidad de definir un problema, que es una cosa bastante compleja, y de evaluar soluciones, porque generalmente a veces sí evaluamos un problema, pero no le damos la solución, que esa es una cosa que tenemos que aprender sí o sí bajo las circunstancias que tenemos. Y la otra, pues que está relacionada con digamos, esas dificultades que tenemos pues, para manejar las decisiones y compartir nuestras ideas o escuchar la de los demás y es la capacidad de negociación. Entonces, muchas veces identificamos los problemas, evaluamos las soluciones, pero a la hora de desarrollar los proyectos tenemos problemas con los otros o con las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, la capacidad de negociación es súper clave y eso pues nos permite ver las cosas un poquito más allá de la inmediatez de solucionar los problemas a corto plazo. Entonces, pues en ese sentido, la UNICEF dice que no eran 7 años, sino una década perdida. Entonces, por eso les contaba que no vamos a pelear entre el Banco, entre el Banco Mundial y la UNICEF. Cada uno tiene sus propias cifras. Bueno, ¿cómo nace la propuesta? Pues había que encontrar herramientas y procesos para potenciar las habilidades, porque las debilidades son muchas de lo que dejó la pandemia y pues nuestra coyuntura social y económica que tenemos en la localidad y pues en general en Colombia, ¿no? Entonces, pues trabajar sobre las habilidades y no sobre las debilidades, crear positivismo sin pasar que crear motivación sin pasar al positivismo, pues una corriente filosófica del siglo XIX que es bastante compleja, que en cierta forma se deshumaniza, se deshumaniza la forma de educar y se obvian los factores culturales y sociales que rodean a los estudiantes. Pero pues básicamente en ese sentido pues tenemos estudiantes que tienen diferentes rangos de diagnóstico. Están los estudiantes que no saben qué hacer, los estudiantes que tienen herramientas pero que potenciales, los estudiantes que ya han descubierto digamos, su ruta y los que ya definitivamente ya. Pero pues generalmente pues está eh, la pérdida en no saber para dónde se va. Hay que enseñarles a tomar decisiones, sobre todo a futuro. Y pues el otro problema, pues hay que aprender a trabajar con las nuevas tecnologías. Este es el diagrama que se utilizó para desarrollar, digamos, la planificación. Entonces, pues tenemos los insumos, tenemos la caracterización de variables. Los insumos son externos, ¿no? De los órganos internacionales hasta el Ministerio de Educación, los lineamientos de internos como el PI, la visión, la misión, o los derechos de aprendizaje de cada nivel, ¿no? Las variables que son por ciclo, las fortalezas y necesidades, previo diagnóstico, una vez identificada la necesidad de aprendizaje, si no, pues se pasa a la planificación, si no se identifican las necesidades, pues hay que recurrir a verificar si son necesidades educativas especiales, que de eso tenemos bastante, y eh, ya relacionada a la planificación, las estrategias, los desempeños y materiales. Entonces pasamos a la evaluación. Si se fortalecieron las competencias, pues entonces se hace la sistematización y si no, pues el reajuste. Y este ya es el diagrama de sesión de clase. Entonces, digamos, la metodología está aplicada en 3 fases, ¿cierto? Exploración, desarrollo y tiene lo mismo, ¿no? La identificación de saberes previos, si se fortalecieron las habilidades y el replanteamiento de estrategias. Finalmente, la sistematización. Este es el modelo como queda la propuesta, aplicada a partir de este próximo trimestre.
Y básicamente, pues, ¿cuál es la proyección a corto, mediano o largo plazo? Básicamente, pues, tener mayor uso de la tecnología, ¿no? Entonces, porque desde la tecnología sí puede ayudar. Lo que pasa, pues, es que hay que educar a las personas. Educarnos todos en el uso de la tecnología, porque la tecnología tiene muchas ventajas, pero a su vez representa un peligro, sobre todo cuando no la sabemos utilizar. Mayor flexibilidad, y entonces aquí va la recomendación de mi asignatura, es seguir utilizando el aprendizaje híbrido porque no sabemos en qué momento podamos volver a tener una circunstancia común, pero ya pues teniendo un aprendizaje previo pues lo podemos solucionar. El enfoque a las habilidades socioemocionales y las nuevas formas de evaluación, entonces sobre todo trabajar por proyectos o por prototipos. Pues muchas gracias a todos por la atención prestada.